Hola, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Rafael Larrea y soy el responsable comercial para los proyectos de aguacates en Sudamérica dentro del grupo Mafroda. Y bueno, en esta oportunidad que me brinda el Congreso, pues teníamos el interés de exponer en líneas generales lo que a nuestra forma de entender pues son los diferentes procesos de post-cosecha, en el caso de los aguacates, ¿no? De proceso de aguacates en fresco. También quería aprovechar y resaltar la importancia y la estrategia de la compañía de estar siempre cerca de las zonas de origen, donde las producciones, y tratando de atender de forma rápida y personalizada pues a todos los clientes y brindando un servicio de proximidad con más de 15 centros en todo el mundo, ¿no? En lo que a líneas de proceso se refiere, son muchas las variables que nos han surgido a lo largo de estos años, pero si tenemos que hacer un rápido resumen, generalizaríamos principalmente en dos grupos. Trato un poquito de... Digamos, como haciendo digamos, una rápida introducción dentro de las líneas de proceso de post-cosecha para la manipulación de estos aguacates, en líneas generales, estaríamos planteando siempre diferentes tipos de proceso, diferentes soluciones que en principio siempre se basan en una etapa o en dos etapas o mixto, ¿no? De alguna forma también viendo de alguna forma el proceso en dos etapas. Hay productores en grandes zonas de plantación de Sudamérica o en África del Sur donde hay una gran actividad de exportación y donde solo queda en el mercado nacional un pequeño porcentaje de fruta. Y por otro lado, países que recepcionan y que pueden también tener una producción propia y además una fuerte actividad de reempaquetado, ¿no? Por ejemplo, en Europa solamente hay producción durante unos meses al año, sin embargo hay digamos, una distribución de fruta durante 12 meses y esto se debe a que realmente se importa mucha fruta de otros hemisferios y esto hace que de alguna forma en los lineales de los supermercados pues se encuentre la fruta durante los 12 meses al año. Por lo general, hay unas zonas de origen donde la fruta que se manipula y se exporta porcentuales superiores al 85% o más en algunos casos, y en países como México, Chile, Perú, Colombia y Sudáfrica y Kenia, que son polos de producción de materia prima en los que los porcentuales antes mencionados, mucha fruta se empaque, se envía en cajas para un siguiente proceso en destino. Y hay zonas de destino donde la fruta es recepcionada en diferentes orígenes, y envasada como producto final, como producto fraccionado, en diferentes variables, bolsas, floor pack, termosellados, etc. Países como España, Holanda o Estados Unidos son países con una amplia experiencia en el fraccionado de la fruta y muy cercanos a la distribución y tienen siempre la necesidad de adaptar sus estructuras para realizar la fruta en todas las presentaciones que requiere siempre el consumidor final, ¿no? Realmente el importar cajas de fruta o bien a granel o bien ordenado, porque es una modalidad, en el caso de España traer fruta en cajas de 4 kilos, quizás porque la logística lo aconseja así para que la fruta viaje más,
y llegar aquí y reempaquetar la fruta, porque todos cuando vamos al supermercado de alguna forma vamos a comprar un número de piezas limitado para no generar stocks en casa que siempre terminan en la basura, pues realmente lo que se hace es una tercerización o un empaquetado final con pequeñas empresas que hacen o son especialistas de este tipo de actividad. En fin, también estas empresas especialistas aquí en la distribución lo que buscan o lo que han buscado en los últimos años para aumentar el consumo principalmente en Europa es siempre, digamos, el punto óptimo de maduración de la misma y envoltorios atractivos, también sin perder la trazabilidad del producto y garantizando siempre la correspondiente seguridad alimentaria, en fin, que lleva todo este tema. Por esta presentación sí que habíamos escogido, digamos, varios ejemplos de instalaciones, de procesos en los cuales pues, nos gustaría un poco conversar y detallar por qué cada uno, ¿no? En esta primera etapa o en este primer dibujo que tenemos, lo que sí que podemos discernir respecto de los otros es que es una línea de proceso de una sola etapa o un embalaje directo que llamamos, si bien pueden ser de más grandes a más pequeños o viceversa. Una de las prácticas de alguna forma más importantes de la post-cosecha en todas estas líneas, no importa, es siempre de alguna forma cuando la fruta o el aguacate llega al empaque, siempre es que toda esta realice el reposo correspondiente para que en cada caso de alguna forma pues las frutas se puedan trabajar siempre reposadas, no demasiado calientes porque entonces se produce mucha rotura de lentiselas. Siempre es muy recomendable que se trabajen pues, después de haber oreado la fruta por lo menos un día. La característica principal un poco de estos estudios, de las líneas de embalado directo, es digamos donde la fruta se recepciona y se embala directamente en cajas de producto final o también en bolsas que comienzan a ser bastante representativas. En estos procesos lineales es muy funcional, rápido, todo entra, todo sale, funciona bien si tenemos toda la producción destinada, todos los calibres vendidos, realmente digamos de alguna forma en las líneas directas no hay, digamos, tiene que darse la venta de toda la fruta o en una caja y a un destino. Realmente no te da la posibilidad de tener una parte de la fruta por vender primero porque ya la has trabajado, ya la has calibrado y ya casi la envasas en un envase final, ¿no? Eso es lo que casi todo el mundo pues está, digamos, de alguna forma haciendo como parte de un primer paso del proceso. Sin embargo, este tipo de proceso pues tiene también sus partes negativas o sus partes, digamos, de ineficiencias. Cuando el proceso es todo directo, tanto entra, tanto sale, ¿qué sucede? Muchas veces todos los productores precisan hacer cambios de envases, precisan hacer cambios de etiquetado, cambios de lote y muy posiblemente cada vez más dentro del mismo lote no toda la fruta suele terminar en los mismos mercados, con lo que a veces se complica cuando aplicas un tratamiento porque todo ha pasado por el mismo tren de lavado, ¿no? Simplemente que se envasa con una caja distinta y puede que una fruta vaya a un mercado o a otro. Generalmente la gente suele agrupar, pero sí que es cierto que tiene una limitación en cuanto a este tipo de procesos. Entonces, lo que vienen a convertirse estas ineficiencias es que las horas de 60 minutos terminan siendo en horas de 40 a 45 minutos. Se corre mucho, se para, se cambian los envases, se cambian los lotes, en fin, son procesos que no siempre suelen lograr conseguir el 100% de la eficiencia, ¿no? Cuantos más lotes pequeños, pues más interrupciones y es una consideración a tener en cuenta al momento de la elaboración del proyecto, pues la eficiencia depende de estos parámetros principalmente.
Por la línea de proceso, sí, dependiendo de los diferentes escenarios, pues hemos previsto, digamos, de alguna forma, dos formatos principalmente de vaciado, o de la fruta, dependiendo en el país o el marco de plantación que se encuentre, pues te la puedes encontrar de dos formas. Una que es cosecha, que se hace puramente en bins, y la otra es cosecha que se hace puramente en jabas de plástico, que pueden ser de 15, 16, 20 kilos, 25 kilos. Es bastante habitual también en algún país. Y tanto para un formato de bins como para un formato de cajas hay diferentes soluciones en el mercado, ¿no? Los bins se suelen manejar con vaciadores de bins. Muy habitualmente se vacían, digamos, grandes volcadores y se vacían en seco. Sin embargo, ahora ya está empezando a haber un poco alguna inquietud, porque hay variedades de aguacate un poco más sensibles incluso que el hash, como puede ser el maluma, que tiene muchas más lenticelas, y entonces se trata de buscar un vaciado en agua por inmersión. Obviamente todo el tema de las balsas de agua es algo que hay que ser bastante cuidadoso en cuanto al tema de sanidad, en cuanto al tema de control del agua, además de que se tiene que cambiar generalmente casi todos los días porque se ensucia demasiado. Sin embargo, sí que es algo que empieza a ser bien importante en cuanto al trato de la fruta, ¿no? Es bastante más sensible. Más tarde pues veremos alguna fotografía de los sistemas de vaciado en agua. Por otra parte, pues bueno, dicho esto, un poco el tema de poder vaciar en agua siempre es una garantía de que la fruta se va a laminar, ¿no? Porque dentro de una balsa de agua la fruta siempre sale con una mayor continuidad, siempre laminada, y después capaz que es menos necesario pasar por una cepilladora con muchos cepillos para tratar de cuidar las lenticelas lo máximo posible. Sin embargo, pues las balsas muchas veces, cuando no se controlan muy de cerca, pueden ser un foco de hongos, de humedades y de bacterias. Por otra parte, bueno, otra parte de la continuidad del proceso pues también es pasar por algún eliminador de pequeñas hojas cuando se vacía en seco, o un eliminador de pequeños frutos, porque hay fruta que nunca es comercial por su tamaño y realmente es importante eliminarla antes del proceso lo antes posible. En este caso quizás hay puntos donde en esta parte se puede, digamos, eliminar toda la fruta pequeñita. Nosotros tenemos el vaciado en seco, el vaciado de jabas en seco también, y eliminador de piedras, palos, caracoles y fruta pequeñita, para más tarde entrar en un túnel de lavado. Y hoy en día sí que es cierto pues, que empieza a encontrarse varias tendencias en el sector. Hay algunos clientes que buscan realizar unas coberturas especiales a la fruta, de forma que se prolonga la vida de la misma y se gana en peso a bastantes días. Y después está la forma de no aplicar nada, ¿no? La fruta es completamente natural, hay diferentes criterios y bueno, capaz que todos son válidos y más que vendrán. Lo que sí que es cierto es que en cuanto planteas poner coberturas, muchas de ellas después, en este caso, siempre necesitan un espacio importante para aplicar el tema del secado de estas mismas coberturas. Continuando un poco con el proceso, avanzando, también se aplica mucho el tema de fungicidas, como corresponde dependiendo a los mercados a los que vas, y en algunos casos también se aplica o se está empezando a aplicar sistemas, digamos, de fungicida a través de electrostática. Bueno, es bastante delicado, ya se está haciendo con algunas frutas. Aquí pues hay tendencia de que algunos también quieren empezarlo a aplicar. Dicho un poco todo el proceso del ingreso de la fruta,
sí que ya hoy ya se puede entrar en un seleccionador electrónico que de alguna forma nos permite, nos permite de alguna forma ya hacer las selecciones ópticas y además de peso, obviamente, para poder clasificar la fruta en diferentes categorías, en diferentes mercados, ¿no? Por ejemplo, hoy la mayoría de los clientes tienen ya un poco la necesidad, con grandes volúmenes, de clasificar, digamos, por categorías, calidades o mercados, ¿no? Realmente hoy ya no se va con una sola calidad, sino dependiendo del mercado al que vas, quieres llevar con una fruta de mejor calidad, de peor calidad. Los criterios humanos, cuando llevas volúmenes grandes de fruta, son difíciles de manejar y se tiende a hacer una selección electrónica, con todos los beneficios que esto conlleva. Más tarde un poco hablaremos de esta parte, ¿no? También creo que hay ciertas partes importantes donde puede ser que también la capacidad de identificar diferentes grados de materia seca con sistemas de tipo InSight, con espectrómetros no invasivos, creo que va a ser algo bastante importante ya, porque es una manera de alguna forma de controlar la cantidad de materia grasa que tiene la fruta y al momento de la maduración pues estar más o menos tiempo para siempre tener el grado óptimo al momento de servir al retail. Por otro lado, una vez seleccionada la fruta con los diferentes criterios que aplicamos, ya vamos a diferentes sistemas de embalado, ¿no? Sistemas de embalado pueden ser, y son obviamente una gran parte son manuales y otras partes son automáticas. Hoy nosotros, por nuestra experiencia, hemos ya aplicado en diferentes líneas de empaquetado, en diferentes clientes en todo el mundo, máquinas que son capaces de hacer el envasado, digamos, ordenado dentro de cajas con sistemas robotizados o sistemas de llenado de cajas a granel por peso. No importa, cajas de 10 kilos, cajas de 15 kilos, cajas de 20 kilos, al margen de que ya todas estas cajas sí que ya hay una necesidad de hacer una colectorización de las mismas, hacer un etiquetado y rotulación de las mismas, y cuando el volumen de alguna forma lo amerita, sí que ya vamos a líneas de paletización automática. En este caso, sí tenemos toda una línea de calibrado de aguacates, toda longitudinalmente recta, siempre que podemos, pues buscamos, en fin, la línea recta es la distancia más corta entre los puntos, siempre que se pueda. Y tenemos, en este caso, una zona de vaciado, una zona de tratamiento, una zona de selección con el calibrador electrónico, una zona de envasado de bolsas, donde tenemos una buena capacidad de bolsas, y también tenemos una batería de máquinas de llenado a granel, bien importante para hacer todos los calibres que muchas veces van a granel, hacerlo realmente con muy pocas personas, simplemente una persona alimenta los envases, y una serie de mesas de embalado polivalentes capaces de poder llenar de O2, de hacer cajas de 11 kilos o llenar cajas de 4 kilos especialmente. Y tenemos dos máquinas de embalado automático para hacer los calibres principales. Todo esto comulga con una suma de colectores y vamos a un sistema de paletización automático y flejado automático. Son soluciones bastante, digamos, sencillas desde el punto de vista del trato de la fruta, siempre en línea recta con zonas de envasado, las personas entran y salen por delante y toda la paletización queda aislada a un lado. Y venimos ya a las partes frigoríficas. Esto es una solución intermedia, capaz de hacer pues unas 30 toneladas por hora, es una gran máquina que puede llegar a hacer estos rendimientos. También en un momento dado podemos tener otro tipo de instalaciones donde quizás incluso vamos a ser un poco más grandes en volúmenes, de forma que cuando vamos a grandes cantidades
quizás es muy inteligente dividir el flujo en dos flujos medianos, ¿no? Puede ser tener una línea independiente como para atender diferentes lotes, tener mayor flexibilidad, tener de alguna forma siempre un backup, arrancar con una, cuando se está en pico trabajar con dos y cuando se está terminando la campaña trabajar con una. Son distintas soluciones que los clientes, digamos, de alguna forma o el sector está demandando, ¿no? Esto a cuanto al proceso en directo, podríamos llamar, ¿no? Dentro del proceso en directo también hay que cada vez, de alguna forma, todas las plantas pues, se nutren de todas estas infraestructuras que son necesarias cada vez más para hacer el proceso del aguacate en tiempo. Son campañas cortas y muy intensas. Siguiendo un poquito el guión, sí que me gustaría también introducir, si todos los tres primeros ejemplos que hemos visto son líneas de proceso de una sola etapa, entra fruta, se trabaja fruta, y además todas las horas que se trabaja la fruta o se está realizando el proceso se está acompañado de todo el equipo del empaque o de todas las personas que asisten al empaque, de forma que, por ejemplo, podemos imaginar que si el empaque es manejado por 200 personas y el empaque trabaja 20 horas por día, tenemos durante 20 horas por día las 200 personas. O trabaja 10 horas por día, tenemos durante 10 horas por día las 200 personas. Hoy es posible quizás mudar este concepto a un concepto, podríamos llamar, dos tiempos, en el cual lo que se viene haciendo es cambiar lo que es la secuencia del trabajo, sin perder, digamos, un poco la posibilidad o la flexibilidad de atender absolutamente todas las necesidades que se requieren. Por ejemplo, en estos tipos de proceso, lo que se viene a pensar es que se puede plantear una línea de preselección a la entrada del empaque, donde de alguna forma esta línea sí puede ser un poquito de menos tamaño en cuanto al volumen, porque es una línea que con muy pocas personas va a trabajar, con unas 5 o 6 personas puede trabajar durante 20 horas sin hacer mucho incordio, porque de alguna forma lo importante es la continuidad. ¿Qué sucede? Si bien en los procesos directos, si tenemos pequeños lotes, las interrupciones nos hacen perder las horas de 60 minutos, pues pasan a ser horas de 40 minutos, con lo que tenemos una pérdida de eficiencia pues, de 10, 15, 20 minutos por cada hora, y eso es algo que está ahí al final del proceso. Con las líneas de precalibrado, siempre y cuando se permita, digamos, una continuidad de los lotes, se puede de alguna forma vaciar la fruta, hacer su proceso de lavado, simplemente lavado y secado sin aplicación de tratamientos, y después ir a llenarse con diferentes receptáculos intermedios. En este caso pueden ser cajas de empaque o bins de empaque, digamos, no son cajas finales que van al cliente, sino son agrupaciones de calibres o de pedidos que de alguna forma toda esta fruta va a quedar guardada en cámaras centrales, acopiada, para ir saliendo de forma ordenada a lo largo del día a las líneas monocalibres. De forma que yo puedo estar trabajando 20 horas aquí con muy poca gente y aquí en las líneas monocalibre estar empezando a enviar personas a trabajar solamente en horas diurnas. ¿Qué sucede? Como he hecho una concentración de calibres y de variables, las zonas monocalibres suelen terminar siendo mucho más rendidoras en cuanto a kilos de producción. Esto hoy cada vez se empieza a hacer más realidad la necesidad de trabajar con este tipo de líneas por dos razones. Cuando hay una sobreoferta de producto, quizás ya no se pueden vender todos los calibres o no se pueden en tiempo real sacar todas las frutas. Esto es algo que aconteció en el mundo de las manzanas hace muchos años y la manzana hoy
es casi una realidad que el 80% de los paquetes de manzanas son una preselección y después un mono envasado según pedido, según necesidad. Es una manera de optimizar, y este tipo de optimización o este tipo de proceso pues viene a tener una optimización de más de un 30 o un 40% del personal respecto a un empaque directo. Además, que cuando tú tienes la necesidad de hacer mucha producción, lo que haces es en las líneas monocalibre, que son particulares, y por ejemplo cada una puede incluso tener un tratamiento. Por ejemplo, nosotros podemos estar precalibrando la fruta y hacer un tratamiento especial según mercado. Si yo voy a China puedo, digamos, poner unos fungicidas, si voy a Europa puedo poner otros fungicidas, si voy, por ejemplo, a Estados Unidos puedo poner otros fungicidas u otros productos que me larguen la vida en el anaquel. Entonces quizás puede ser una manera de poder ahorrar personas por un momento y también obviamente aumentar la capacidad y tener mucho más flexibilidad. Es tener materia prima preestoqueada y ir trabajando. Puede ser que en algún momento hubiera esa cierta reticencia a manejar la fruta 2 veces, pero hoy con los equipos actuales existentes realmente no hay ningún problema haciéndolo esto 2 veces. Aquí en España hay muchos clientes que trabajan así, también en México y también en Israel hay muchos clientes que trabajan 2 veces la fruta y no hay ningún problema. También en Perú está empezando ya a haber algún cliente que se lo ha planteado y que lo está haciendo ya, por ejemplo, en todo el trabajo de las bolsas. La gran ventaja del sistema de las líneas monocalibre realmente es todo el follón del envasado. Hay que imaginar que cuando tú tienes líneas de envasado directo y realmente estás trabajando 50 o 60 toneladas de fruta, realmente son muchas las cajas que están en tiempo real, digamos, dando vueltas, y cada una tiene que estar asignada a una salida del calibrador. Esto realmente no es fácil gestionarlo. Cuando tú vas a líneas monocalibres, tú envías las cajas justas a la línea monocalibre justo. Entonces te ahorras bastantes dolores de cabeza con esta gestión directa. Por otra parte, digamos, un poco otro de los ejemplos que me gustaría, digamos, compartir son las líneas que de alguna forma llamamos mixtas. Las líneas mixtas obviamente ya son líneas un poco más complicadas, con un poco más de, digamos, un poco más de complejidad. Algunas hemos instalado, en el caso de México, donde de alguna forma sirven para hacer los 2 trabajos a la vez. Sirven para hacer 2 trabajos a la vez. De alguna forma hay un ingreso de fruta, hay un tema de tratamiento, limpieza, un tema de calibrado directamente y manipulación manual en esta parte de la fruta, con paletización automática en toda esta parte, y después un área de llenado de bins. Área de llenado de bins que sirve para recoger toda la fruta calibrada por calidades y por calibres, para después irse a otra área del empaque que de alguna forma nos va a llenar, digamos, líneas de bolsas principalmente, o cajas con alvéolos, o diferentes, en fin, o diferentes sistemas, ¿no? Pero esto sería una línea, en este caso, pues una línea mixta que puede combinar las ventajas de un precalibrado para algunos calibres y las ventajas del directo para otros calibres. Hay que entender que en función del mercado a los que se va y el origen donde se está manipulando, pues puede haber, digamos, una tendencia a hacer unas cosas o a hacer otras. Y ahora sí que, de alguna forma, rápidamente me gustaría mostraros un poco algunas partes de algunas máquinas que pueden ser interesantes conocer, que siempre acompañan a todos los proyectos, ¿no? Un sistema de vaciador de bins es bien importante que te dé la garantía de la continuidad en el proceso. También un sistema de vaciado de jabas seco y en noria, bastante delicado, se usa mucho para la fruta precoz. Y esto es un sistema un poco particular, que es un sistema de inmersión
en agua del propio vino. Realmente lo que es la fruta nunca pasa o nunca llega a tocar lo que es una parte de la, digamos, la fruta no llega a tocar una parte seca, sino se inmerge directamente en el agua y desde dentro del agua el vino se vuelca y la fruta va saliendo hacia arriba y el vino obviamente se vuelve a apilar hacia detrás. Son pequeños esquemas que se pueden ver rápidamente. Otra parte del proceso interesante puede ser también, bueno, los trenes de lavado y de secado, de alguna forma se integran todos en una misma máquina para evitar caídas, son cuerpos de cepillos, por lo general. También es muy importante al ingreso de las líneas tener equipos de agua a presión capaces de poder eliminar querezas o de poder eliminar escamas. Nunca son eficientes al 100%, pero sí quitan una gran parte de este tipo de problemas, ¿no? Ayudan muchísimo. Otro de los ejemplos que mostraros es un poco, bueno, en nuestro caso tenemos un selector, un transportador, digamos, bastante avanzado, bastante cuidado en cuanto al sistema de transporte de la fruta y con una garantía en el pesado que anda pues, por debajo del gramo, y eso es muy importante. Después, pues de alguna forma quería para nosotros resaltar, pues nuestro calibrador es una máquina de la cual estamos convencidos y ya son muchas las máquinas digamos, empleadas en el sector trabajando aguacates, hay múltiples ejemplos, y hoy quizás lo más, digamos, también lo más importante en cuanto al transportador son los sistemas de pesado completamente independientes. El transporte es una mano que de alguna forma nos deposita la fruta en las distintas salidas. En las distintas salidas los coeficientes de llenado de fruta son bastante elevados. Y creo que hoy sí es muy importante de alguna forma el tener un sistema de selección electrónica que te permita de alguna forma pues, calibrar digamos, no solamente al peso, sino también medir con diferentes longitudes de onda todos los defectos que puedan producirse en la fruta, ¿no? En este aspecto tenemos un sistema bastante avanzado en el mercado, ya instalado con mucho éxito en casa de muchos clientes, y de verdad que si en algún momento ustedes tienen el interés, pues encantado de poderlo compartir, más particularmente con el que considere oportuno. Hoy estos sistemas, pues, digamos, realmente pues ya cuentan con 4 cámaras de infrarrojo y sistemas de luz ultravioleta como para medir, digamos, todos los defectos e incluso poder ver manchas más en profundidad. Estos son algunos de los defectos que se pueden ver. Digamos, el sistema está especialmente hecho para, digamos, la fruta alargada, y de alguna forma él mismo va reconociendo y se va enseñando a trabajar los defectos más eficientemente cuanta más fruta pasa. Hoy los beneficios de la selección electrónica, digamos, son una realidad porque quizás las personas, como personas que somos, los criterios, cada uno tenemos uno distinto. Y a lo largo del día, pues estas cualidades las vamos, en fin, vamos cambiando los criterios porque no todos lo podemos hacer por igual. Las máquinas sí trabajan por igual, ¿no? Y tratamos de homogeneizar el criterio en
en este caso, en todas las valoraciones. Por otra parte, también, frente a nuestros clientes, el poder garantizar una calidad homogénea es muy importante, y obviamente también optimizamos los costes. Optimizamos los costes porque realmente lo que hacemos es calibrar con el criterio de calidad por lo cual estamos percibiendo. Por ejemplo, si hay una categoría 1 donde podemos ser más permisivos, podemos mover estos parámetros para ser más permisivos. Si tiene que ser una categoría 2, una categoría 2. Si tiene que ser una categoría 3, una categoría 3. Los parámetros siempre están un poco en función del lote y de cómo uno quiera trabajar. Los equipos hoy también de mucho interés son los equipos de medición de materia seca. Hoy hay y tenemos algunos equipos ya instalados capaces de medir la materia seca y de alguna forma poder estar, digamos, viendo la tendencia que tiene la fruta a madurar, si va a estar en 2, en 3 días, y de alguna forma poder tener siempre un poco la previsión. En cuanto a los equipos de embalado que antes hemos conversado, pues bueno, entre los diferentes tipos existen las máquinas de granel, con la capacidad de poder llenar a granel las cajas pesadas. Es una tolva telescópica que entra dentro de la caja y deposita la fruta. Realmente son máquinas muy productivas. Las embaladoras automáticas de fruta ordenada dentro de las cajas son una manera también de optimizar mucho los recursos. Una máquina embaladora más o menos manejada con 2 personas puede estar haciendo realmente unas 1200 cajas por hora. Es un buen rendimiento. Los sistemas de embalado tradicionales también, como los sistemas de llenado de alveolos, sistemas de mesas tradicionales, son también sistemas que se usan muchísimo en las líneas monocalibre después del calibrado, como para empaquetar en forma directa toda la fruta. Esto sería un pequeño esquema de una línea de embalado polivalente, de las cuales hemos instalado muchísimas, donde de alguna forma alimentamos todos los envases y toda la fruta. Las personas nos la embalan y las cajas llenas vienen desde la parte trasera hacia adelante, hacia los colectores de cajas. Son mesas de envasado semiautomático, donde de alguna forma se hacen unos rendimientos de unos 400 kilos persona hora o un poco más. Dicho todo, una parte muy importante de la línea puede ser también lo que es la parte de la paletización automática. Hoy, cuando los volúmenes son grandes o en las líneas monocalibre, se justifica por demasía todo lo que es el sistema de paletización automática. Hay que pensar que una línea monocalibre pues viene a salir alrededor de 1200 cajas por hora. Esto es un trabajo muy pesado para las personas y ya se empieza a hacer directamente con sistemas de paletización automática. La paletización puede ser con robots, digamos, de ejes cartesianos o con brazos antropomórficos, tanto de una forma como de otra. El objetivo lo cumplen, siempre es paletizar las cajas. Los robots, la ventaja que tienen es que quizás con uno puedes hacer 4 o 5 sistemas de paletizado,
mientras que los otros ocupan un poco más de espacio. Pero bueno, al final creo que hay que adaptarlo en cada caso a la mejor necesidad. En cada caso se adapta según el mercado. Y terminando un poco todas las líneas de proceso, siempre pues está la parte del final de un flejado automático de las tarimas, de un sistema de esquineros, que es lo que de alguna forma termina la tarima. Dicho un poco, descritos todos los procesos muy generalmente, no importa en uno o no importa en el otro, siempre de alguna forma lo que tenemos es el sistema de trazabilidad que puede de alguna forma ir, digamos, siguiendo los lotes desde el principio hasta el final, obviamente copiando el calibre, la descripción y la variable del producto que es y transmitiéndolo con una etiqueta a la caja para que siempre, digamos, de alguna forma y de forma automática nos pase todo hacia adelante como un proceso de trazabilidad completo. Esto es hoy una necesidad real de todos los empaques. Y bueno, con esto de alguna forma espero haberles transmitido por lo que nosotros entendemos cómo son los procesos de una etapa y de 2 etapas. Ya no les puedo comentar mucho más.